Hola, ¿qué tal? Les saluda la estudiante Alina Sheila Carhuavilca Salazar. El día de hoy voy a disertarles acerca de las posturas filosóficas de Aristóteles, Sócrates, Platón. Asimismo, tomaré en cuenta a los representantes del contractualismo, Hobbes, Locke y Rousseau, para finalmente concluir con el deber moral de Kant. Por lo cual partiré con la explicación sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sócrates sostiene que el problema de la injusticia no se encuentra en la ley o en el ordenamiento jurídico, sino se encuentra en la aplicación de ellas. Es decir, al momento que se produce una intervención donde interactúa esta con el razonamiento humano, es decir, con los hombres. Es decir, que la injusticia no está en las leyes, sino en los hombres. Ante esta postura, Sócrates demuestra también con su muerte la obediencia a la ley por encima de cualquier otra razón, ya que el cumplimiento de las leyes asegura, una sociedad justa. Y parte de ella la razón de que nosotros constituyamos una sociedad justa. Por esta razón, Sócrates nos enseña a reflexionar sobre las consecuencias de la actividad humana respecto a la propia ley. Cuando ésta no es respetada, reside en problemas de injusticia. Por ello, voy a explicarles con un ejemplo. Desde que la presidenta Dina Boluarte ingresó al poder, ha venido cometiendo actos de arbitrariedad, lo cual se evidencia que a través de los representantes del Poder Judicial les blinda o le permite estos actos. La ley es para todos, pero su aplicación también depende de los hombres, o sea, es decir, de nuestros representantes. Y la sociedad que hoy evalúa este gobierno considera de que se comete mucha injusticia y que la ley no es justa. Sin embargo, en referencia a esta postura filosófica de Sócrates, es quien falla son los hombres, más no la ley. Y que la base de una sociedad justa es el respeto al ordenamiento jurídico. Asimismo tenemos a Platón, que nos habla sobre la democracia como una política corrupta y también nos define a quién podríamos llamar un buen gobernante. Él sostiene que el Estado debe estar dirigido por la persona que tenga el conocimiento de la realidad. Un verdadero gobernante busca el bien de sus subordinados. Platón también hace una crítica severa a la democracia como un régimen político degenerado y corrupto, es decir, que se conduce a la tiranía y a la decadencia moral. En nuestra actualidad, el Estado está regido por el tipo de gobierno democrático. Sin embargo, nuestros representantes no conocen la realidad. Actúan muchas veces en desconocimiento y en favor de sus bienes, deseos, placeres, opiniones personales, y no buscan el bien de la sociedad. Es por ello que sus acciones se conducen a la tiranía y a la decadencia moral. Hace poco vimos a través de las noticias, a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en los noticieros por los famosos Rolex. Ahí vemos un claro ejemplo de que, ella, al ser representante de este gobierno actual, se deja llevar por sus deseos, intereses y placeres. Ella no busca el bien de las personas o nosotros los peruanos, sino busca satisfacer sus propios deseos y placeres.
También tenemos sobre la justicia y la moral de la ética de Nicomaco, de Aristóteles. Él sostiene que la justicia es una virtud, es decir, que la verdadera finalidad consiste en hacer el bien. Sin embargo, podríamos afirmar que nuestra presidenta no tiene la virtud de la justicia, ya que no actúa de acuerdo a principios éticos y morales, ni tampoco busca hacer el bien. Pues las leyes se dictan siempre de carácter general, previendo las cosas que se van a presentar en nuestra realidad. Y nosotros somos conocedores de las leyes, y a partir de ello actuamos de una manera, digamos, ética o moral, buscando el bien, o también nos vamos por el camino de la maldad o de satisfacer solamente nuestros intereses. También vamos a hacer un breve bosquejo de lo que es el contractualismo social y la corrupción. Pero antes voy a explicar las ideas que tuvieron estos pensadores, que es Hobbes. Él consideraba de que los individuos tenían que renunciar a sus derechos y hacer un contrato social, es decir, un pacto al renunciar los derechos y entregarlos a un favor de un solo gobernante, ¿no? Con la finalidad de que pues haya paz y haya una convivencia tal vez armónica. Sin embargo, Locke cuestiona esto y él manifiesta que no puede existir un poder irrevocable, más al contrario, el poder debe ser revocable, ya que los individuos deben conservar la mayoría de derechos naturales. Él considera que los derechos naturales surgen a partir de la vida, la libertad y la propiedad. Ante esta situación, él propone renunciar solo a la parte de legislar y castigar. Sin embargo, también sostiene de que si en este contrato social el gobernante no actúa en favor hacia los demás, pues puede ser revocado. Rousseau nos da una amplitud mucho más consistente acerca del contractualismo o del contrato social entre el Estado y las personas. En este caso, pues, él manifiesta de que se reconozca a la persona por los derechos naturales. Asimismo, se entregan derechos como la libertad, la vida, y se supone que pues todas las personas se respetan unos a otros y reconocen también sus mismos derechos. Es decir, que aquí él sostiene que el contrato debe ser de una voluntad general, que todos los individuos pues establezcan un contrato con el Estado para que éste también vele por el cumplimiento de estos derechos. Y esto se manifiesta a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestro país pues podemos observar que Dina Boluarte, cuando asumía el poder, ha vulnerado muchos derechos, como es el derecho a la vida de las personas. Y en este caso, pues, hablaríamos de que ya no es un sistema democrático, sino absolutista o autoritario, ya que vulnera los derechos de las demás personas. Para finalizar, tenemos sobre el deber moral de Kant. Kant sostiene de que nosotros tenemos la responsabilidad o el deber moral. Es decir, que muchas de nuestras acciones inclusive se vuelven leyes universales. Nosotros tenemos que buscar promover el bienestar común en la sociedad
Es por eso que muchos de nuestros representantes no tienen el deber moral, ya que no buscan el bienestar de la sociedad, velar por los intereses de la sociedad. En el artículo 44 de nuestra Constitución Política establece los deberes del Estado. Asimismo, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, que es nuestra Constitución Política, una norma jurídica de primera jerarquía, donde estipula pues desde nuestra Declaración de Derechos y Deberes, pero asimismo también las responsabilidades que tienen los funcionarios dentro de la labor o el velar por el Estado peruano, ¿no? Y muchas veces, por no tener el deber moral, actúan en favor de sus deseos e intereses. A pesar de que los funcionarios conozcan y son servidores públicos, ellos pues deben llevar una vida coherente en base a la ética y a la moral, pero más allá en el cumplimiento de las leyes, de sus obligaciones, funciones y deberes. Por ello concluyo con lo siguiente. Los representantes de los poderes del Estado están sujetos al cumplimiento de la ley. El Estado debe estar en defensa de los bienes que protege. Asimismo, en caso que incurran algún delito, se les debe fijar a estos infractores una sanción conforme a la ley. La democracia, pues, en nuestro país está inmerso en la corrupción y en la tiranía. Inclusive ya no confiamos ni siquiera en nuestros representantes, porque consideramos que son un mal político y un mal moral. La solución está en que nosotros como ciudadanos aprendamos a escoger con sabiduría a nuestros representantes, que pues ellos también tengan conocimiento de aspectos económicos y gestiones y de la realidad que vive nuestra sociedad. Asimismo, la justicia consiste en dar en lo que cada uno se lo merece. Si uno comete actos de corrupción o de colusión, debe ser sancionada como tal. Pero lo más triste es que la corrupción vulnera los derechos humanos porque se basa en el perjuicio de la ciudadanía. Las autoridades se alejan de los valores éticos y morales, lo cual conlleva a que el desarrollo de la sociedad se obstaculice. Muchas gracias